Hola, profe, ¿cómo está? Buen Buenos día, días. buen día, Buenos días, profesor. buen día, Vania, buen día, Ricardo, buen Buenos día, días, profesor. buenos días, jóvenes a Buenos todos, días, saludos a profe. todos, Buenos días, buenos días, profesor. Natalie. Listo, jóvenes, vamos entonces, a ver, a ubicarnos en el curso de geometría, ¿cierto? El tema de polígonos, a ver, se van ubicando en su librito en la página 6 de Buenos días, geometría. profe. Buen día, Yacid, buen día, jóvenes, a ver, ubíquense, jóvenes, entonces en la página número 6, 6 le dije, ¿no? Sí, a ver. 6 de su libro de geometría, jóvenes, ahí, para poder continuar con el tema de polígonos, ¿ok? Bueno, profe. Buen día, jóvenes. A ver, listo. Nos habíamos quedado explicando cada una de la clasificación de los polígonos, luego pasamos a lo que eran las propiedades, y ahí vamos a concluir con la parte teórica, recordando las propiedades para pasar a la parte práctica, ¿ok? A ver, muchachos. Por acá tenemos las propiedades. A ver, listo. Con esto vamos a trabajar para poder desarrollar los problemas y el resto es formar algunas ecuaciones correspondientes que ustedes ya lo conocen. ¿Ok? La resolución de ecuaciones. A ver, por acá tenemos formulitas con las cuales vamos a trabajar. A ver, vamos a anotar por acá las formulitas. ¿Cierto? Mira, tenemos la primera fórmula, me dice suma de ángulos internos. Todo polígono, ¿cierto? Obedece a estas formulitas. ¿Cómo calculamos la suma de ángulos internos de cualquier polígono, ya sea un triángulo, ya sea un cuadrilátero, un hexágono, un pentágono, ¿cierto? Dependiendo del número de lados, podemos aplicar la propiedad. La suma de ángulos internos me dice que es igual a 180 por n menos 2. La suma de ángulos externos siempre es 360. El número total de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. El número de diagonales de un solo vértice es n menos 3. El número de diagonales medias es n por n menos 1 sobre 2. ¿Ok? Estamos repasando las fórmulas. El número de diagonales de v vértices consecutivos es igual a n por v menos v más 1 por v más 2 entre 2. ¿Ok? Y si queremos calcular un solo ángulo interno de un polígono regular o equiángulo, es 180 por n menos 2 sobre n. Si quiero calcular un ángulo externo, 360 entre n. O si quiero calcular un ángulo central, también es 360 entre n. Estas son las propiedades o las fórmulas con las cuales vamos a trabajar. Pero donde ven n, ¿qué cosa viene a ser n en cada una de las formulitas? ¿Qué viene a ser n? N viene a ser el número de lados, o también puede ser el número de vértices, ¿cierto? O también puede ser el número de ángulos. N está representado, ¿cierto? Por cada una de esas variables. N viene a ser, como le dije, el número de lados, viene a ser el número de ángulos o el número de vértices. ¿Está bien? Listo. Entonces, estas propiedades son las que vamos a utilizar. Entonces, téngalo a la mano, estas propiedades para poder resolver los problemas. No olviden que un polígono es aquella figura geométrica que se forma, ¿cierto? Por la unión de tres o más segmentos. El polígono de 3 lados, sabemos que es el triángulo. El de 4 lados viene a ser el cuadrilátero. El de 5 lados, el pentágono. El de 6 lados, el hexágono. El de 7 lados, el heptágono. El de 8 lados, el octágono. El de 9 lados, el nonágono. El de 10 lados, el decágono. Y el de 11 lados, un decágono o endecágono. El de 15 lados, pentadecágono. Y el de 20 lados, icoságono. ¿Está bien? Eso lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? ¿Me confirman ahí, jóvenes? Sí. Listo. Ahora sí, no olviden, tengan a la mano las propiedades para poder utilizarlas, ¿cierto? En cada uno de los ejercicios que se puedan presentar. Listo. A ver, entonces, una vez que recordamos también las propiedades, también recordamos que un polígono es equiángulo porque tiene sus ángulos iguales, ¿cierto? Ángulos internos. Y un polígono es equilátero porque sus lados son iguales. ¿Y cómo será un polígono regular? A ver, ¿se acuerdan? ¿Cómo será un polígono regular? A ver, vamos, repasen, revisen. ¿A qué le llamamos polígono regular? Es aquel polígono, a ver, Un ángulo que así. es, te escucho, que es
Revisa qué es regular. Un polígono es regular cuando es Equiángulo. equiángulo y también, a la vez, Equilátero. equilátero. Exacto. Un polígono es Ah, regular ya. cuando es equiángulo y equilátero a la vez. ¿Qué cosa quiere decir eso, profesor? Si es regular, tiene sus lados iguales y sus ángulos también iguales. No olviden, a eso le llamamos polígono regular. Entonces, profesor, continuamos por acá. Dice, problema número 1. ¿Cómo se llama el polígono que tiene 44 diagonales? Ajá, profesor, pero para saber cómo se llama ese polígono, yo debo saber primero cuántos lados tiene. No olviden de que n, la letra n, está representado por el número de lados. El número de lados. O sea, yo debo calcular ¿qué cosa? Debo calcular n. ¿Cierto? Debo calcular n. ¿Por qué? Porque me dice cómo se llama el polígono. Para yo saber cómo se llama ese polígono, debo saber cuántos lados tiene. A ver, supongamos que me salió 6. ¿Cómo se llama el polígono de 6 lados? A ver, ¿se acuerdan? Supongamos que... Hexágono. Hexágono, claro. Si el polígono me salió 6, si n salió 6, el polígono es el hexágono. Muy bien. Y así sucesivamente. Entonces, en este problemita vamos a calcular el número de lados. ¿Cómo? De acuerdo al dato. Me dice que tiene 44 diagonales. O sea, profesor, yo puedo decir que el número de diagonales totales, es igual a ¿cuánto, profesor? A 44. ¿Por qué? Porque me dice bien claro, mira, ¿cuántas diagonales tiene? 44. O sea, el número de diagonales totales es igual a 44. Aquí tengo mi ecuación. De ese dato voy a calcular n. ¿Cómo? Atentos. Busquen su formulita. ¿Cuál es la fórmula del número de diagonales totales? Búsquenlo. ¿A qué es igual? Me dicen la formulita. Número de diagonales totales, ¿cuál es? En las propiedades está. Ahí dice número de diagonales totales. ¿Cuál es la formulita? A ver, a ver. N por N menos 3 sobre 2. Muy bien, claro. Esa es la formulita Número del... total de diálogo. Muy bien, muy bien. Entonces lo reemplazamos. Sería n por n menos 3, sobre, todo sobre 2. Ahí está, he reemplazado la formulita. Número de diagonales totales es n por n menos 3 sobre 2. Y esto es igual a 44. El 44 baja, no pasó nada ahí, ¿cierto? Listo. Profesor, veo que en esta ecuación tengo una sola incógnita, que es n. Vamos a calcular n. Mira, este 2 está dividiendo. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa ahí? Pasaría a multiplicar. Entonces por acá lo acomodamos, mira, lo acomodamos. Aquí iremos n por n menos 3, por n menos 3. Todo es igual a ¿cuánto? Multiplícalo y me dice cuánto sale. 88. Claro, 2 por 44 nos da 88. Ah, ya, profesor, listo, ahí lo veo. Ahora, ¿cómo hallamos n? Podemos resolverlo de dos maneras. Aplicando el método de aspa simple, en una ecuación de segundo grado, o de repente aplicando el método de tanteo. Vamos a probar hoy el método de tanteo. ¿Cómo es, profesor? Atentos. N por n menos 3. Esto de repente lo han aplicado. El método de tanteo se aplica en aritmética bastante. Esto es igual, a ver, dos números que multiplicados te den 88. Dos números que multiplicados te den 88. A ver, ¿qué 11 número? por 8. 11 por 8, muy bien, profesor. 11 por 8, pero también hay otros factores, ¿cierto? También hay otros factores. ¿Profesor Profesor, qué curso es? estamos en Geometría. geometría. ¿Ok? No lo olviden. A ver, entonces, profesor, 11 por 8 me da 88. ¿Y cómo tanteo así? Tantear significa buscar numeritos que se acomoden a esa expresión. ¿Cómo? Miren, atentos. Como acá tengo dos factores, 8 por 2, aquí también tengo dos factores, n por n menos 3. Entonces yo puedo asumir de que n debe valer el primer factor. N valdría 11. Profesor, ¿ese es tanteo? Sí, mira, probemos. Si n vale 11, el otro factor, ¿quién debe ser? Si n, por acá, si el primer factor es 11, y hemos dicho que n vale 11, el otro factor debe ser 8, ¿cierto? 11 por 8. Probemos. Si n vale 11, a ver, reemplacen. N vale 11. 11 menos 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 11 8. menos 8? ¿Sale el mismo 8 o no? Sí. Sí, profesor, si cumple. Como cumple, hemos aplicado el método de tanteo. Tanteo significa buscarle numeritos que
corroboren la igualdad. Entonces ya tengo n. ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vale n? A ver, comparando cuánto vale n. ¿Me dicen ahí cuánto vale n? 11. 11. Ajá, claro, mira, n vale 11, muy bien. A la pregunta era, ya salió el problema, la pregunta era la siguiente, ¿cómo se llama el polígono que tiene 44 diagonales? Este polígono tiene 11 lados. ¿Y cómo se llama el polígono de 11 lados? ¿Te acuerdas? ¿Cómo Un se llama? decágono. Endecágono o undecágono, muy bien. Undecágono o endecágono, es lo mismo, ahí está, endecágono. Ahí está, undecágono. Listo. ¿Se dan cuenta? Ese es el método de tanteo. Tienen que tantear para que les salga un numerito y que corrobore los factores. ¿Ok? Listo. De esa manera vamos a aplicar las propiedades de los polígonos para desarrollar los ejercicios. Empezamos así con unos ejercicios de reemplazo, luego vamos variando el grado de dificultad. A ver, segundo problema. También sale facilito recordando, mire. Halla la suma de ángulos internos de un pentadecágono. El pentadecágono, ¿cuántos lados tiene? ¿Te acuerdas? 15. 15. ¿Pero qué me pide? La suma de los ángulos internos, o sea, SI, suma de ángulos internos. Pero para ello, busca tu formulita. ¿Cuál es la propiedad de suma de ángulos internos? ¿Cómo se calcula? A ver, me dices. Suma de ángulos internos, ¿a qué es igual? 180 por n-2. Muy bien, 180 multiplicado por n-2. Ahí está, muy bien. Aquí sale rapidito porque es reemplazo. Esta es la fórmula. Me pide esto, suma de ángulos internos, y la suma de ángulos internos se calcula multiplicando 180 por n-2. Colocamos 180 multiplicado por ¿quién? Por n. ¿Y cuánto vale n? ¿Cuánto vale 15. n? 15, porque n, ya dijimos, acá estaba, n siempre viene a ser, ¿qué cosa? El número de lados. Y este es un polígono, o este es un pentadecágono. El pentadecágono dijimos que tiene 15. A ver, va multiplicando 15 menos 2. Ajá. Y solamente vamos a reemplazar acá. Sería 180 multiplicado por 15 menos 2. ¿Y cuánto es 15 menos 2? Sería 13. Multiplícalo y me dice cuánto sale. A ver, acá es 180. Ahí está. 2340. Muy bien, claro, sería 2340 grados hexagesimales porque es ángulo, ¿cierto? Son ángulos, muy bien. Listo, ahí está, ahí lo tenemos, solución al problema número 2. Estaba fácil, había que reemplazar solamente. Siguiente problema. Halla el número de diagonales de un polígono regular cuyo ángulo exterior mide 40. Ajá, primero lo que me pide. Halla el número de diagonales. Cuando te dice solamente el número de diagonales, no te especifica no te especifica que son diagonales medias o diagonales de un solo vértice, siempre se asume que sean diagonales totales. ¿Está bien? Es lo que me pide. Halla el número de diagonales del polígono regular. ¿Y cuál es la fórmula para calcular el número de diagonales totales? Ahí lo tienen, ¿cierto? Es n por n-3. Aquí está. n-3, todo dividido entre... A ver. Listo, entre 2. A ver, el lapicito se pone tenso. Listo, sobre 2. Ahí está. Para poder calcular el número de diagonales totales, necesito el valor de n. ¿Dónde calculo n? En el otro dato que me da, mira. Dice, halla el número de diagonales de un polígono regular cuyo ángulo exterior, ¿cuánto mide el ángulo exterior? El ángulo exterior mide 40. O sea, profesor, el ángulo E exterior, ese ángulo exterior mide 40, es igual a 40, es lo que me dice el dato, 40 grados obviamente. Entonces, como aquí tengo el dato de que el ángulo exterior vale 40, reemplazo por su formulita. Dime por acá, ¿cuál es la fórmula para calcular el ángulo exterior? Un solo ángulo exterior, uno solo, búscalo, ahí lo tienes. ¿Cuánto es? A ver, revisa. Para eso tiene sus propiedades. El ángulo exterior es igual a ver, me dices, 300, búscalo. 360 sobre n. Muy bien, 360. 360 sobre n. Claro, esa es la formulita del ángulo exterior, uno solo, un ángulo exterior. 360 sobre n, y esto es igual a 40. Acá estamos reemplazando solamente en la ecuación. Ahí está. Mira, un sube y baja, y dime cuánto vale n. ¿Cuánto saldrá n ahí? ¿Lo puedes ver o no? ¿Cuánto sale n?
¿Ya 9. lo tienes? Claro, 9. ¿Por qué, profesor? Aquí n está dividiendo, ¿cómo pasa? Pasa a multiplicar a 40. 40 está multiplicando, ¿cómo pasa? A dividir. O sea, n será igual a 360 entre 40, ¿cierto? 360 dividido entre 40. Y ya pues esta división es súper sencilla. N valdría 4, ¿cierto? Perdón, 9. 9. 0 con 0 se van, claro, 9. Listo. 36 o 360 entre 40, 9. Ya tengo n que vale 9. Ya puedo calcular el número de diagonales, por supuesto. Ahora sí, reemplazamos nada más. Ya conocemos n, mira. N, ¿cuánto vale? 9. 9 por 9 menos 3. Ahí está, mira, 9 por 9 menos 3. Todo sobre 2. Listo, mentalmente resuelve. Dime cuánto sale. A ver, ¿cuánto saldría ahí? 9 por 9 menos... 27. ¿Cuánto? 27. 27, muy bien. Entonces la respuesta sería, el número de diagonales totales es 27 diagonales. Ahí está. Solución al problema número 3. Ahí complétalo. Miren, se dan cuenta que para poder calcular el número de diagonales totales, necesité primero calcular el número de lados. Y para calcular el número de lados me dio un dato adicional donde me decía que el ángulo exterior mide 40 grados. ¿Ok? Completen, jóvenes, ahí. Estamos reemplazando las propiedades, son solamente propiedades de los polígonos. Y no olviden, porque cuando tenemos en las propiedades, si ustedes se dan cuenta, hay tres tipos de diagonales. Hay diagonales totales, diagonales de un solo vértice y diagonales medias. También diagonales de v vértices consecutivos. Hay 4 para ser exacto. Ahora, cuando en un problema no les especifica qué tipo de diagonales son, ¿cierto? Ustedes deben asumir siempre que son las diagonales totales. ¿Está bien? No lo olviden. Caso contrario o caso le digo otra cosa, ¿no? Si no les dice qué tipo de diagonales es, asumimos que sean diagonales totales. Listo, jóvenes, a ver, me confirman todos cómo vamos. ¿Cómo vamos? ¿Completaron? A ver. A ver. Póngame sus profe. reacciones. Muy bien, José. ¿Cómo vamos, Gaby, Francesca, Alonso? Miriam, ¿cómo vamos, Miriam? Listo, profe. Ya, muy bien, muy bien. A ver, Miriam. Miriam, no te veo, no te veo ya varias veces. No veo tus reacciones. ¿Dónde estás? Completen, jóvenes, completen. A ver cómo vamos los demás. Angelina, ¿cómo vamos? Darumi. Muy bien, ahí te veo, Andrea. Fiorella, ¿cómo vamos, Fiorella? A ver, ¿quién más falta por ahí? Ariana. Listo, vamos a continuar ahora sí. Muy bien. Camila. Ashley, no te veo. A ver. André. Miriam, otra vez Miriam. ¿Ya completaste, Miriam? Para poder continuar. Listo. Ahora sí. Seguimos entonces, seguimos. Ya saben que todo se evalúa acá. Cuando pido sus reacciones, pónganme sus reacciones para poder verlos. Listo. A ver, pasamos al siguiente problemita. Ahí está, número 4. Listo, me hago un poquito de espacio. Ahí está. Ahí, para avanzar así de 2 en 2. Listo. Problema número 4. Me dice, a ver, ¿cuántos lados tiene el polígono regular en el cual la medida del ángulo interior es 8 veces la medida del ángulo exterior? Me dice cuántos lados. La pregunta es cuántos lados. Si me dice cuántos lados, o sea, yo debo calcular n, porque n es el número de lados. Esta es mi incógnita. Debo calcular n, profesor, porque me pide el número de lados y ustedes saben que el número de lados es n. ¿Qué más me dice? ¿Cuántos lados tiene el polígono regular? Regular quiere decir que sus lados y sus ángulos son iguales, en el cual la medida del ángulo interior, allá me dice, la medida de un ángulo interior, ángulo I es ángulo interior, es, la palabra es significa igual, es 8 veces la medida del ángulo exterior, 8 por E. 8 veces la medida de quién, del ángulo exterior, E. Es lo que me dice ahí en el enunciado. Dice, ¿cuántos lados tiene el polígono? A ver. ¿Están ahí, jóvenes? ¿Me escuchan? A ver, jóvenes, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan, cierto? Acá estamos. Jóvenes, seguimos, problema siguiente. A ver, por acá me decía, ¿cuántos lados tiene el polígono? A ver, por acá. Listo. ¿Cuántos lados tiene el polígono regular?
me pedía n, ¿cierto? Como habíamos mencionado hace un momento. N es el número de lados, es lo que me pide. Muy bien. ¿Qué más me dice? Atentos. En el cual la medida de un ángulo interior, o sea, I, es, la palabra es significa igual, es 8 veces la medida del ángulo E, exterior. Esa es la expresión, esa es la ecuación que me da. Pero como ya tenemos la ecuación, reemplazamos. Me dices, ¿cuál es la fórmula para calcular la medida de un ángulo interior? ¿Cuál es la formulita para calcular la medida de un ángulo interior, jóvenes? Me dices, a ver, ¿cuál es la fórmula? Dime, ¿cuál es la fórmula para calcular la medida de un ángulo interior? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, I, ¿a qué es igual I? Búscalo. I, ¿a qué es igual? 180 por n menos 2 sobre n. Muy bien, muy bien. Sería entonces por acá 180, mira, 180 por n menos 2, todo sobre n. Esa es la formulita del ángulo I, interior. Y esto es igual, me dice, a 8 veces, ¿quién? La medida de un ángulo externo. ¿Cuál es la medida, fórmula de la medida de un ángulo exterior? Vamos, lo tienes ahí. Ya lo vimos. 360 sobre n. Muy bien, muy bien. 360 sobre n. Listo, profesor, ya lo vi. Me pide calcular n. ¿Qué hacemos? ¿Podemos multiplicar cruzadito? Muy bien, simplificar. Claro, simplificamos mejor. Miren, claro, para eliminar muchas cantidades. A ver, mira, primero empezamos simplificando los denominadores. Cuando tienen un signo igual, una ecuación, y tienen factores a la izquierda, a la derecha, pueden simplificar los denominadores. N se puede ir con n. ¿Te das cuenta que n con n se va a ir? ¿Listo? N con n se va a ir. Mira, n con n se va. ¿Listo? ¿Quién más puedo simplificar? Me dices, ¿quién más se puede simplificar? 180. Claro, muy bien. Le saco de frente 180 1. Juan. 180 2. Chu. Ahí está, Chu. muy bien, muy bien. Están expertos en inglés ustedes. Listo. ¿Qué nos quedó en el primer miembro? Nos quedó N menos 2 n igual a 8. menos 2 es igual a, claro, 8 por 2 sería 16. Ahí está, claro, mira, ya salió n. 18. Muy bien, n valdría 18. Profesor, ¿cuántos lados tiene este polígono? Tiene 18 lados. Y se acabó el problemita, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Mira, formamos solamente la ecuación y luego vamos simplificando todo lo que se pueda y nos queda una ecuación sencilla. N menos 2 es igual a 8 por 2, que me da 16. El 2 que está restando pasa sumando y tenemos que el número de lados de ese polígono es 18. Listo. Pasamos entonces al siguiente problemita mientras lo vamos planteando. A ver, problema número 5 dice, calcula el número de lados de aquel polígono cuyo número de diagonales excede al número de vértices en 18. Ajá, planteo de ecuaciones. Vamos a calcular ¿qué cosa? El número de lados, o sea, vamos a calcular n. N es nuestra incógnita. Dice, de aquel polígono cuyo número de diagonales totales excede al número de vértices en 18. O sea, quiere decir que el número de diagonales totales tiene 18 más, porque excede, 18 más que ¿quién? Que el número de vértices. ¿Y cómo se plantea eso? Atentos. El número de diagonales totales, ahí está, mira, el número de diagonales totales excede al número de vértices en 18. Quiere decir que el número de diagonales totales tiene que 18 más que ¿quién? Que el número de vértices. Es lo que me dice, ¿ok? El número de diagonales totales excede. Excede quiere decir que tiene algo más. O sea, tiene 18 más que ¿quién? Que el número de vértices. Michi, ustedes saben que es el símbolo de número V, vértices. Entonces, ¿qué hago ahora, profesor? Reemplazo las formulitas. A ver, ¿cuál es la formulita del número de diagonales totales? ¿Cuál es la formulita? ¿Te acuerdas? La formulita es la formulita del número de diagonales totales. La formulita del número de diagonales totales es n por, acá está, n por n menos 3 sobre 2. Esa es la fórmula del número de diagonales totales, sobre 2. Esto es igual al número de vértices. ¿Y el número de vértices por quién está representado? ¿Quién es el número de vértices? A ver, ¿quién sería? Profesor, me acuerdo de algo. A ver, un triángulo, acuérdense, un triángulo, ¿cuántos lados tiene? ¿Cuántos lados tiene el triángulo? 3.
¿Cuántos vértices tiene? 3, 3. 3, Un cuadrilátero, ¿cuántos lados tiene? 4, ¿Cuántos vértices tiene? 4. 4. O sea, el número de vértices es igual al Es número igual de al número de lados. lados. O sea, el número de vértices, profesor, también puede ser n. Claro, ¿cierto? N. Entonces mi formulita del número de vértices sería n. ¿Más cuánto, profesor? Más 18. Listo. Aquí vamos a resolver esta ¿El expresión 2 pasa para poder multiplicando hallar. los dos? Claro, el número 2 está dividiendo, debe pasar a multiplicar a ambos. Entonces por acá vamos a resolver. Profesor, ¿se puede resolver aplicando de repente tanteo o ecuación de segundo grado? Vamos a aplicar acá la ecuación de segundo grado. Pero acuérdate, mira, ven, aquí se multiplica, ¿cierto? Pero para que lo identifiquen voy a dejarlo acá, mira, hacia n por n menos 3, ¿cierto? Y ese 2 que estaba dividiendo pasa a multiplicar. ¿A quién multiplica? A los dos, profesor. Claro, mira, 2 multiplica a ambos. Sería 2 por n, 2n, más 2 por 18. 2 por 18, ¿cuánto me da? 36. Muy bien, 36. Ahí está. 36. Listo. A ver, aquí aplicamos distributiva. ¿Se acuerdan? Mira, distributiva. N por n me da ¿En el cuadrado? n cuadrado menos 3n. 3n. Muy 3n. bien. Menos 3n. Es igual a 2n más 36. Ahí está. Ahí lo vemos, ¿cierto? Ahí lo podemos ver. Miren, ahora lo que hacemos es lo siguiente, mira, es una ecuación de segundo grado, jóvenes. Es una ecuación de Profe. segundo grado. Acá estamos, es una ecuación de segundo grado, miren. Es una ecuación de segundo grado. Todo lo pasamos al primer miembro. Miren, miren. N N al al cuadrado puede ser como cuadrado. n por n. Claro, pero primero hay que acomodar todo junto primero. Mira, este 2n está con positivo. ¿Cómo pasa? ¿Está con positivo? ¿Cómo pasa? Positivo. Claro, tendríamos menos 3n menos 2n, ¿cuánto sería? Menos 3n menos 5n. 2n menos 5n. Ahí está, menos 5n. Este 36 está sumando. ¿Cómo pasa? Pasaría restando. Menos 36. Ahora sí, ya formé la ecuación de segundo grado. Es igual. ¿Quién me quedó en el segundo miembro? Nadie, profesor. Nada, es 0, ¿cierto? Ecuación de segundo grado. ¿Cómo resuelvo una ecuación de segundo grado? Aplicando aspa simple, ¿cierto? Aspa simple, muy bien, muy bien. ¿Y cómo colocamos para n cuadrado? Dos números que multiplican n. n cuadrado. Muy bien, n por n. Profesor, Dime. Te escucho. el alumno Jorge Torres se salió de casualidad y ahorita quiere entrar, pero dice que no lo deja. A ver, vamos a buscarlo. Ah, ya lo vi, listo. Ahí está. Sí, profe. Ya lo agregué, ya, listo. Gracias por el dato. Tenía Listo. calor, dice. Seguimos entonces, seguimos. A ver, dos números que multiplicados te den 36. Acá, dos factores. 9 y 4. Pero que sumados o restados te salga menos 5. Profesor, puede ser 6 por 6, pero 6 por 6 o 6 por 6 es 36. 6 más 6 es 9 por 0 4. o 12. 9 por 4. Claro, el único 9 por número 4. 9 por 4. Muy bien, así hay que probar. En este caso sería 9 por 4. Pero uno de ellos debe ser negativo. ¿Quién de ellos? Para que te salga menos 5. 4. Para que te salga menos 4. 5, debe ser negativo 9. 9. Claro, menos 9 más 4. ¿Cuánto es menos 9 más 4? Menos 5. Ah, Claro, si pones al revés el signo te va a salir 5 también, pero positivo. Necesitas el mismo signo que es acá. Entonces, profesor, ya tengo n. ¿Cuánto valdría n? ¿Cuánto valdría n? Ajá, aquí hacemos la observación. Aquí hacemos la 4. observación. 9. Tiene dos resultados. Que no puede 9 ser y 4. negativo. Claro, no puede 4. ser negativo. El único que sería 9. ¿Por qué? 4. Te explico por qué. Mira, ¿por qué? ¿Por qué, profesor, ha considerado el que está con menos? Porque acuérdate, n menos 9 es igual a ¿cuánto? A 0, ¿cierto? Es a 0. Este 9 que está restando, ¿cómo pasa al otro miembro? Se convierte en positivo. En cambio, si tú dices acá, n más 4 es igual a 0. Este 4 está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro? N valdría negativo, menos 4, ¿cierto? Por eso es que se descarta el que se convierte a negativo. Deben considerar siempre el que se convierte a positivo. Por lo tanto, n valdría 9, ¿ok? No lo olviden por acá. Entonces diremos de que n vale 9. Listo. Ahí está. Se considera el que se convierte a positivo. Como acá estaba menos 9, se va a convertir a 9 positivo. Por eso es que el número de lados es 9. ¿Y cómo se llama el polígono de 9 lados? ¿Se acuerdan? El polígono de 9 lados es el nonágono. Muy bien, nonágono. Listo. Completen ahí, jóvenes, para continuar. Se dan cuenta que hasta ahora está práctico para poder recordar, ¿cierto?
cómo aplicamos en este caso aspa simple. Me alegro que se acuerden de aspa simple. Muy bien. Listo. El otro método, acá también se podía haber trabajado por tanteo, pero como ya tenemos resuelto, aplicamos los dos métodos. Ya vimos tanteo, ahora aplicando aspa simple. A ver, jóvenes, continuamos. Lo subo, me dicen a ver quién falta por ahí. Natalie, completaste. Miriam, no te veo hace rato, Miriam. No veo tus reacciones. Listo, seguimos entonces, seguimos. Muy bien, Francesca. Ricardo, ya te vi, muy bien, listo. Continuamos entonces, continuamos con el problema. Profe, un ratito. Ah, ya, listo, muy bien. Así avísenme para no borrar, para que puedan completar. ¿Ya? Problema 4 y 5. El problema número 6, vamos leyendo el enunciado. Dice, calcular el número de lados de un polígono cuyo número de diagonales es igual al triple de su número de vértices. Primero hay que plantear la ecuación, porque esto es puro planteo. Plantear la ecuación significa colocar las variables, ¿cierto?, con los numeritos en una igualdad. Y luego recién reemplazamos, ¿qué cosa? Las propiedades o las fórmulas que ya conocemos acá. ¿Listo? ¿Completamos ahí? ¿Completamos? A ver, ¿me confirma, Natalie? Listo, profe. Listo. Ok, ahora sí, seguimos entonces. Problema número 6, 6 y 7, a ver, nos da tiempo ahí. Listo. A ver, en el problema número, 6 me dice, calcular el número de lados de un polígono cuyo número de diagonales es el triple, ahí lo tengo, a ver, borro por acá todo. Ya, ya está. Dice, calcular el número de lados. Como me pide el número de lados, ustedes saben que el número de lados está representado por la letra n. Pero dice, de un polígono cuyo número de diagonales, acá planteamos la ecuación, cuyo número de diagonales totales se asume siempre cuando no te dice qué tipo de diagonal es. Cuando el número de diagonales es, la palabra es significa igual. Es igual al triple, el triple es 3. ¿Al triple de quién? Del número de vértices, V. Ahí está. Primero planteo la ecuación, ya está lista la ecuación. Ahora reemplazo. Dígame, jóvenes, ¿cuál es la fórmula del número de diagonales totales? ¿Ya lo conocen? N por N menos 3 sobre 2. 3 sobre 2. Muy bien. N por N menos 3 por N menos 3, todo sobre 2. Ahí está. Esto es igual a 3 veces ¿quién? El número de vértices. ¿Y el número de vértices por quién lo representamos? ¿Se acuerdan? N. Por N, muy bien, claro, porque el número de vértices es igual al número de lados, y el número de lados es N. A ver, listo, ¿se puede simplificar algo? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Quién se puede simplificar? ¿El 3? El 3 no se puede porque hay una resta, está dentro de una diferencia. N, esta N de acá afuera, claro, está como factor, mira. Un factor N se va con este factor N. Listo, ya salió por acá, mira, me queda N menos 3 es igual a ¿cuánto? A 6. Claro, este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar a 6. Claro, 2 por 3 me da 6. N valdría ¿cuánto? 9. 9. No. El 3 está restando, 9. pasa sumando. 6 más 3, N valdría 9. O sea, el número de lados es 9 de ese polígono. Y ese polígono de 9 lados, ustedes saben que se llama el nonágono, ¿cierto? Listo, pasamos al siguiente. Por acá tenemos un poco de espacio para desarrollar el problema número 7. A ver, dice, ¿cuántos lados, atentos ahí, cuántos lados tiene el polígono en el cual la suma de sus ángulos interiores y exteriores es 3780? Ajá, me pide el número de lados, como siempre, n. Me está pidiendo calcular n, profesor, muy bien. N vamos a calcular, n nuestra incógnita. Pero hay que plantear la ecuación. ¿Qué me dice acá? Mira, en el cual la suma, la suma, profesor, la suma de quiénes, la suma de sus ángulos interiores, vamos a sumar quién, la suma de sus ángulos interiores, ¿con quién? Y exteriores. Si se dan cuenta, aquí me dice interiores, plural, quiere decir todos, exteriores, plural, quiere decir todos. La suma de ángulos interiores, ¿con quién? Con la suma de ángulos exteriores, la suma de ellos dos, ¿cuánto me da? Me dice, ¿cuánto me da? 3780. Ah, ya, profesor, ya lo vi. Primero, como les digo, planteo la ecuación, ya tengo planteado la suma de ángulos. A ver, hay un audio que se está filtrando. Está listo. La suma de ángulos internos, ahí está, más la suma de ángulos externos me da 3780. Ahora sí.
Dígame entonces, ¿cuál es la formulita de suma de ángulos internos? ¿Lo tienen? 180 entre paréntesis, n menos 2. 180 por n menos 2. Estos paréntesis por acá n. indican multiplicación. Muy bien. Más ¿quién? La suma de ángulos externos. ¿Cuánto es? ¿Quién me dice? A ver. 360. Listo, claro. Solamente es 360. Ahí está, 360. Y esto es igual a 3780. Ahí está. Profesor, ¿puedo pasar eso a restar, a dividir? Claro, pero vamos a aplicar primero acá algo. Mira, aquí puedo simplificar algo antes, ¿cierto? Aquí hay distributiva, mira, si lo multiplicamos sería 180n, ¿cierto? ¿Menos cuánto? ¿Menos cuánto? ¿Me dices? ¿Cuánto sería ahí? Si aplica distributiva, 180 por n, 180n. Menos 180 por 2, 360. Ahí está, 360 más el otro 360, ahí lo tenemos, mira. Y todo esto es igual a 3780. Ya con eso ya sale. ¿Puedo simplificar algo ahí? ¿Ahí lo ven o no? Mira, se puede eliminar algo. ¿Quién se va? Se fue, mira, ¿cierto? Se va ahí. Entonces, se va a 360, mira, positivo y negativo, se fueron. Entonces nos queda por acá de que 180n, ya lo divides, 180n es igual a 3780. 180 pasa dividiendo, ¿cierto? Ya tienes n. N es igual, a ver, 21. me dice. Muy bien, muy bien. 21. Muy bien, 3780 que se va a dividir entre 180. Ahí está. Y ya lo sacaron, nos sale, me dijeron, 21. N valdría, el número de lados de este polígono es de 21 lados. Ahí está. Listo, completen hasta ahí, jóvenes. Completen. Hasta ahora estamos viendo, ¿cierto?, cómo se trabaja con respecto a reemplazar solamente las propiedades de los polígonos. Dense cuenta que cuando es reemplazo es bastante aplicativo, ¿cierto?, para desarrollarlo. Posteriormente van a venir algunos problemitas donde vamos a, de repente, agregar una fórmula en otra, ¿cierto? O plantear nuevas ecuaciones para poder resolver los problemitas. Muy bien, lo que quiero que quede claro hasta ahora es las propiedades, cómo deben ustedes reemplazarlo. Muy bien, jóvenes. Muy bien. A ver si me da el tiempo para uno más. A ver, completen, ya están todos listos. A ver cómo vamos los demás, jóvenes. A ver, ¿dónde está Miriam? No te veo, Miriam. A ver, vamos a buscar a Miriam. No veo tus reacciones. Muy bien, Gaby. A ver, Fernando, ¿cómo vamos, Fernando? No veo sus reacciones. Miriam, tu reacción, Dafne. Ahí está Miriam. Muy bien, ya te vi, Miriam. Muy bien. Fernando, ¿cómo vamos? Espera, profe, no borré, no borré. Ya, ahí queda, ahí queda. Ahí queda, jóvenes. Listo. A ver, a ver. Listo. Yaret, ¿cómo vamos, Yaret? A ver. Listo, jóvenes. Muy bien, muy bien. Muy bien. Se nos agota el tiempo, jóvenes. Ya nos queda un minuto. Van completando todos. Ya la siguiente clase, las dos siguientes clases, debemos terminar este tema de polígonos. Nos quedan 2 clases para terminar este tema de polígonos, porque este tema viene en el examen de mayo. Así que tienen que estar repasando las propiedades de los polígonos, tanto la definición, los conceptos previos, ¿ok? Los conceptos y también las propiedades de los polígonos, porque esto va a venir en el examen de mayo. Tenemos 2 clases más para poder avanzar muchos ejercicios y para que quede claro y también dejarle su actividad correspondiente. Bueno, jóvenes, se me agotó el tiempo. La próxima clase continuamos. Espero que me hayan comprendido. Gracias por su atención, jóvenes. Yo sé que ustedes están comprendiendo porque veo que están respondiendo para poder resolver estos problemas. Muy bien, jóvenes, ahora sí me despido. Cuídense, muchachos. Gracias a todos. Nos Chao, vemos. profesor. Chao, chicos. Chao, Chao, Hasta la profesor. próxima. Chao. Hasta la próxima. Nos vemos. Saludos a todos, jóvenes. Adiós, profesor. Adiós, chicos. Nos vemos. Hasta pronto. Chao, profe.